Ok, buenas tardes chicos. Vamos a hacer este ejercicio sobre vectores que dice lo siguiente. El eje S ejerce tres componentes de fuerza sobre el dado D. Encuentre la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. La fuerza F2 actúa dentro del octante mostrado. Entonces nosotros acá vemos la fuerza F2, ¿no? Que está en el octante que tiene a X, Y positivo y Z positivo. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar una propiedad de los vectores, de los cosenos directores, para determinar qué ángulo forma el vector F2 con el eje Y. ¿Para qué? Para que después aplicar la propiedad de los cosenos directores y calcular cada una de las componentes de F2. Recuerden que todo tengo que tratar de llevarlo a coordenadas o a componentes rectangulares. Entonces, para eso nosotros sabemos lo siguiente, que el coseno de alfa x al cuadrado más el coseno de alfa y al cuadrado más el coseno de alfa z al cuadrado es igual a 1. Esto para F2, ¿ok? Estamos trabajando solo con F2. Entonces para F2 yo tengo que el ángulo que forma con el eje X es 60 grados. Entonces acá sería coseno de 60 al cuadrado. El ángulo que forma con el eje Y no lo conozco, entonces sería coseno de alfa Y al cuadrado. El ángulo que forma con el eje Z es 60 grados, entonces sería coseno de 60 al cuadrado. Y eso es igual a 1. Coseno de 60 sabemos que es igual a 1 medio al cuadrado, más coseno de alfa Y al cuadrado, más otra vez coseno de 60 es igual a 1 medio, ¿no? Eso de ahí lo vamos a borrar porque conocemos ya ese valor que es igual a 1 medio. Entonces acá sería 1 medio elevado al cuadrado es igual a 1. 1 medio al cuadrado es un cuarto. 1 medio al cuadrado es un cuarto. Un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos, que simplificando me quedaría 1 medio. Más el coseno de alfa y al cuadrado es igual a 1. Este 1 medio que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces me quedaría que el coseno de alfa y al cuadrado es igual a 1 medio. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Coseno de alfa y es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Y si yo quiero determinar el valor de alfa y, ¿a qué es igual? Sería arco coseno de más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces yo quiero determinar ese valor de alfa y. Vamos a ver que acá nos van a salir dos valores. Entonces vamos a usar para eso el desmos. Arco coseno de menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Podemos colocar raíz cuadrada con esto, raíz de 2, o simplemente dejarlo como un valor de 2 a la 0.5, ¿no? Que es lo mismo. Ya, entonces en el caso de que sea negativo, vemos que alfa es igual a 135, cuando esto es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Y el otro valor de alfa es en el caso de que esto sea positivo. Si es positivo, me sale 45 grados. Entonces tengo ahora dos valores, pero ojo, que me dice que encuentre la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante si la fuerza F2 actúa dentro del octante mostrado. ¿Qué significa eso? Que al estar dentro de este octante, dentro de este plano, me está indicando de que este ángulo que está formando es un ángulo agudo. No puede ser entonces el valor de 135. Por lo tanto, me quedo con el 45, con el valor de 45 grados. Y ahora ya aplicamos la propiedad de los cosenos directores. ¿Cómo era la propiedad de los cosenos directores? Ya tengo acá yo el módulo de la fuerza F2, que es igual a 300 newtons. Entonces, para aplicar, los cosenos directores eran el coseno de alfa x es igual, ojo, seguimos trabajando con F2, es igual a la componente de F2 en x entre la magnitud de F2. ¿Y esto a qué es igual? Entonces, yo podría acá despejar, ¿ya? F2x es igual a la magnitud F2 por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Del mismo modo voy a hacer con el eje Y y con el eje Z.
Entonces me quedaría que f2y es igual a la norma de f2 o magnitud o módulo de f2 por el coseno de alfa y. Y la componente de f2 en z es igual a ¿qué? Al módulo de f2 multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el eje z. Entonces reemplacemos. f2 sería igual a ¿qué? La componente f2, x primero, ¿ya? Sería el módulo de f2, que es 300, por el ángulo que forma con el eje x. Con el eje x estamos viendo acá que forma 60 grados. Entonces sería por el coseno de 60 grados. f2y sería igual a 300 por el ángulo que forma con el eje y, que sería coseno de 45. Y por último, f2z sería igual a 300 por el coseno del ángulo que forma con el eje z, que sería 60 graditos. Entonces acá me quedaría, esto es bien sencillo, coseno de 60 es un medio por 300, sería 150 newtons. Aquí también sería lo mismo, porque es el mismo valor, 150 newtons. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por 300, sería igual a 150 raíz de 2 newtons. Entonces ya tengo el valor de F2, que es igual a 150,150 raíz de 2, 150 newtons. Ya tengo F2 aquí. Seguimos, vamos a calcular ahora la descomposición de F1 y de F3. Pero F1 ya sabemos que vale 400 y que solo está contenida sobre el eje X. Ya, entonces yo tendría aquí, vamos a colocarle otro colorcito, que F1 sería igual a 400 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Esta sería la composición de F1. Y del mismo modo vamos a trabajar con F3. Si nos fijamos, F3 está contenido en el plano Y y Z. Trazamos la componente horizontal, que vendría a ser esta, y la componente vertical, que vendría a ser esta. Y vamos a usar este angulito de aquí, que es el mismo de acá. Vamos a ponerle alfa, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Que la componente horizontal, esto forma un triángulo rectángulo, porque esta línea vertical es paralela al eje Z. Entonces, al formar ese triángulo rectángulo, lo que hago yo es descomponerlo, ¿ya? Si está en el plano YZ, se sobreentiende que en X la componente es 0. Ya, entonces F3X, vamos a poner acá, es igual a 0. F3Y, ¿a qué sería igual? Si nos vamos al eje Y, aquí está el eje Y, en esta oblicua. Se prolonga hasta este lado y acá estaría el lado Y negativo. Este sería el Y positivo. Entonces, eso significa que como está apuntando al lado Y negativo, sería menos. Como es la componente en este triángulo que está pegada al ángulo, que está adyacente al ángulo alfa, sería el módulo, que es 200 por el coseno de alfa. F3y sería igual a ¿qué cosa? Menos 200 por el coseno de alfa. Pero en este triángulo nosotros podríamos calcular el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a 4 quintos. Entonces multiplicamos esto por 4 quintos. Quinta de 5, 1. Quinta de 200, 40 por 4 sería 160. Entonces F3y sería menos 160 newtons. Muy bien, ya tengo la componente en Y de la fuerza 3. Vamos con F3Z. F3Z, si te das cuenta, está apuntando hacia arriba, es vertical. Al ser vertical, está apuntando y hacia arriba sería Z, hacia el eje Z positivo. Entonces esta componente va a ser positiva. No es necesario que lo coloque el signo. Sería igual a que, mira, otra vez nos fijamos en ese triángulo, ya, en este triángulo grande, y nos damos cuenta de que si esto vale 200, el módulo de este vector, su descomposición sería en este caso 200 por el seno del ángulo alfa, ya que es opuesto al valor del ángulo alfa, esa componente era por el seno. Muy bien, entonces yo tengo acá que F3Z es igual a 200 por el seno de alfa, y de este triángulo chiquitito vamos a sacar el valor del seno de alfa, que es igual a 3 sobre 5, cateto opuesto sobre hipotenusa.
Ah, ya, entonces ya tengo este valor. Quinta de 5, 1, quinta de 240. 40 por 3 vendría a ser 120. F3Z es igual a 120 newtons. Ya tengo las componentes de F3. A ver, ¿cuáles serían? En el eje X hemos visto que sería 0. En el eje Y hemos visto que es menos 160. Y en el eje Z es 120. Todo esto en newtons. Ya tengo F1, F2 y F3. Entonces ahora ya podemos calcular la resultante. Donde la resultante, ahí lo vamos a calcular con otro colorcito. La resultante viene a ser igual a F1 más F2 más F3. Y F con todo. Se fue.